Bienvenidos a la Iglesia de Dios, El Camino, comunidad cristiana virtual, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en toda la red de Internet, brindando temas edificantes para el crecimiento espiritual. Disfruta el tema de hoy. Hola mis queridos hermanos, hoy les voy a hablar del gluten y su evolución. Bueno, el gluten lo asociamos casi siempre con el trigo, ya que este es uno de los granos más producidos en el mundo y el más utilizado por el hombre en la civilización occidental desde la antigüedad. Pero también es uno de los alimentos que desde hace 50 años trae muchos problemas como inflamación, alergias y enfermedades autoinmunes como celiaquía. En un instituto de investigación en Inglaterra llegaron a la conclusión, después de muchos años de investigación, que todas las personas son susceptibles a algún tipo de reacción al gluten, especialmente al gluten del trigo durante su vida. Ahora les voy a hablar sobre la historia del trigo. El trigo original, llamado Einkorn, apareció en Mesopotamia y tiene 14 cromosomas. Luego le sigue el trigo Emmer silvestre, el cual tiene 28 cromosomas y existió hace 4000 años antes de Cristo. Después aparece naturalmente el Emmer, que ya fue cultivado en Egipto e Israel, y fue el trigo que almacenó José, el hijo de Jacob, en Egipto. Después de esto aparece otra variedad de trigo llamado durum, con 28 cromosomas, igualmente un híbrido natural. Luego el kamut, otra especie de trigo antiguo, también con 28 cromosomas. Luego aparece el espelta con 42 cromosomas, es decir, que tiene 3 familias genéticas. Por último aparece el trigo moderno, que fue creado genéticamente hace 50 años y este también tiene 42 cromosomas. Los trigos antiguos como el Einkorn, Emmer, Durum son trigos muy altos. La planta mide casi 1 metro. En cambio, el trigo moderno es un trigo que no crece más de 50 centímetros. El trigo moderno es más rentable cultivarlo para los productores de cereales, ya que no necesita mucha energía para crecer y tampoco se necesita trillarlo. Les voy a dar una pequeña reseña de la empresa Monsanto, que es la creadora de todas las semillas transgénicas y abarca el mercado global de pesticidas. Esta empresa, Monsanto, estuvo involucrada durante la Segunda Guerra Mundial en la creación de la primera bomba nuclear al mando de los Estados Unidos. También ha estado involucrada con la creación de armas químicas en guerras como la de Vietnam. Tienen el monopolio de todos los tipos de edulcorantes no calóricos, como el aspartame, que están ligados a la adicción, diabetes y cáncer. Para colmo, desde la década de los 90, la variedad en semillas ha ido disminuyendo a un 90%, ya que Monsanto ha comprado todas las semillas y vende solamente semillas que ellos manipulan genéticamente. Todas las semillas genéticamente modificadas han sido patentadas por esta empresa. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta empresa Monsanto adquirió un conocimiento químico que lo canalizó para la agricultura, ya que después de la guerra era una empresa millonaria que no sabía qué hacer. En 1944, el doctor Borlaug de la empresa Monsanto se une a un proyecto con la Fundación Rockefeller en cooperación con el gobierno mexicano y estadounidense. Este proyecto se lo conoce como la Revolución Verde, que consiste en utilizar pesticidas y semillas modificadas genéticamente en grandes cantidades para atraer al agricultor más rentabilidad y disminuir la hambruna en países en vías de desarrollo. El doctor Borlaug de la empresa Monsanto desarrolló una variedad de trigo que resiste a la sequía y la corrosión.
Esta semilla fue cruzada con los genes de una hierba enana japonesa que no tiene depredadores. Con esto se llegó a producir un trigo híbrido suficientemente bajo y resistente a insectos y plagas. Otra característica que salió de este trigo es la cantidad enorme de gluten que contiene el trigo moderno comparado con los trigos antiguos que comenté anteriormente. Esa cantidad enorme de gluten era más rentable para la industria, ya que con menos cantidad de trigo se podía producir más pan. En 1968 se introduce el trigo moderno a los países con más hambruna como México, Pakistán y la India. Monsanto hace sus experimentos primero en los países en vías de desarrollo, introduciendo todas sus semillas genéticamente modificadas como ayuda humanitaria. Cuando la gente en estos países no tienen problemas notables de salud, van introduciendo sus semillas en los países industrializados como Estados Unidos, Canadá y Europa. En los años 70, el presidente de los Estados Unidos da autorización de ingresar las semillas genéticamente modificadas al país, entre ellas el trigo moderno. En los años 80 llegó a China, convirtiéndose este país en uno de los mayores productores de alimentos en todo el mundo. En la actualidad, casi un 80% de la superficie destinada para la producción de trigo en los países desarrollados está utilizando el trigo moderno. En los países en vías de desarrollo, este porcentaje llega al 90%. En los últimos 50 años ha ido creciendo la producción y el consumo de variedades que no existían en el pasado, llegando a 25,000 variedades que no existieron hace 50 años. Pero así también han ido apareciendo muchas enfermedades nuevas y degenerativas como el cáncer. En América Latina se ha registrado que 1 de cada 3 personas muere de cáncer. Entre los países más afectados con un porcentaje alto de muerte por cáncer es México, Argentina y Brasil. En estos países también se ha incrementado la destrucción de las tierras por la utilización de las semillas transgénicas. Ahora les voy a hablar cómo afecta el gluten del trigo moderno nuestra salud. Existen 2 reacciones al gluten. La primera es una reacción autoinmune. En esta clasificación están los celíacos, es decir que el cuerpo reacciona y trata de defenderse creando anticuerpos al gluten. También existe otra reacción que se llama ataxia, que se trata de una descoordinación de los movimientos del cuerpo, donde el cerebelo y el sistema nervioso son afectados. Esta enfermedad puede ocurrir por una enfermedad celíaca o por una sensibilidad al gluten. En este grupo de reacción autoinmune también se presenta una reacción llamada dermatitis epitoformis, en la cual la persona tiene ronchas, acné, herpes o granos en la piel. La otra reacción que presenta el consumo del gluten es una reacción alérgica o de sensibilidad al gluten. Es decir, que si surge una reacción alérgica a algo, por ejemplo, alergia al polvo o al polen, puede estar asociada al consumo del gluten. Se puede presentar otra alergia alimentaria, como por ejemplo inflamación del estómago después de comer algún producto con gluten, como pan, pizza, hamburguesa, etc. Con la sensibilidad al gluten se asocia también el asma, que es producido por el alto consumo de leche, pero en combinación con el gluten, el asma empeora radicalmente. Las estadísticas modernas nos dicen que 10% de la población es celíaca detectada y casi el 60% de las personas tienen algún síntoma de acidez o inflamación en el estómago. Ahora, ¿por qué no se digiere bien el gluten?
La digestión comienza en la boca, donde el trigo se mastica y se mezcla con las enzimas de la saliva. Esto rompe físicamente la comida antes de que se traga y entra en el estómago. Cuando el trigo pasa al estómago, la proteína del alimento no puede ser cortada por nuestras enzimas digestivas para pasar al duodeno, donde la proteína debe estar convertida en bloques para ser transportada a la célula. En las personas sensibles al gluten, los efectos se pueden sentir en el duodeno. El síntoma se presenta con una sensación de hinchazón estomacal. La proteína del gluten produce dos tipos más pequeños de proteína llamados péptidos. Estos péptidos son las gliadinas y glutaminas. Las gliadinas y glutaminas se comportan diferentes en el organismo cuando están aisladas, pero cuando trabajan en conjunto pueden tener efectos devastadores en nuestro cuerpo. Mientras que las gliadinas perforan el intestino y crean una inflamación, las glutaminas saldrán del intestino perforado al torrente sanguíneo. Ahora les voy a explicar mejor sobre las gliadinas y las glutaminas. Las gliadinas, como lo comenté anteriormente, tienen un efecto destructivo en ciertas partes del intestino. De hecho, debido a esto, el gluten es considerado por algunos como la proteína con dientes, porque esta gliadina puede desgarrar pequeños agujeros en el intestino delgado. En el intestino delgado es donde dos funciones corporales vitales tienen lugar, y estas son la de la absorción y filtrado. Cuando la absorción de las vitaminas y minerales no se produce correctamente, perdemos líquidos y nutrientes, desarrollando deshidratación, deficiencias de minerales, y así aparecen las enfermedades crónicas como la anemia y la osteoporosis y otras. Nuestro intestino delgado evita que las toxinas, bacterias, alimentos indigestos entren en nuestro torrente sanguíneo. Pero cuando el intestino tiene agujeros, todo tipo de partículas y sustancias extrañas fluyen libremente en el torrente sanguíneo y desde allí puede viajar a cualquier parte del cuerpo. Las articulaciones, los órganos, la piel, el cerebro, produciendo así enfermedades que han surgido en los últimos 50 años, como la enfermedad celíaca, síndrome del intestino irritable, fatiga, artritis, alergias respiratorias, dermatitis, jaquecas, depresión, ansiedad, dificultades cognitivas, enfermedades psiquiátricas y enfermedades autoinmunes. A pesar de que el cuerpo humano puede curarse a sí mismo con bastante rapidez, generalmente no permitimos que el cuerpo se recupere, sino que comemos productos derivados del trigo varias veces al día, como por ejemplo cereales o pan para desayunar, sándwiches, pasteles, galletas, fideos, pasta, pizza, etc. Así solo empeoramos cada día más la situación y no permitimos que el cuerpo tenga la oportunidad de sanarse. Ahora les voy a hablar sobre el efecto de la otra proteína del gluten, la llamada glutenina. Este péptido o proteína es responsable de la esponjosidad y elasticidad de la masa del pan. Las gluteninas también están asociadas con síntomas de adicción, los antojos, por ejemplo, los atracones y las conductas adictivas. Esa es la razón por que una persona que empieza a comer algo con gluten no puede parar de comer y tiene antojos continuos. Mi recomendación para todos es que si tienen alguna enfermedad que solo se está tratando el síntoma y no la causa y la enfermedad sigue presente, o personas que están continuamente tomando medicina, les recomiendo
dejar de consumir alimentos con gluten durante 2 meses. Si ven mejora en cuanto a la enfermedad o síntomas, pueden estar seguros de que ese problema que padecían era por el consumo del gluten. En cambio, para personas que aún no tienen problemas consumiendo gluten y no quieren dejar de consumir gluten, mi recomendación es que utilicen los trigos antiguos como el Einkorn, Emmer o el Espelta y no consuman todos los días productos con gluten. Dejen al cuerpo descansar del gluten por lo menos 2 o 3 días a la semana. En el caso de tener alguna enfermedad bacteriana o viral, mi recomendación es dejar de consumir alimentos con gluten hasta recobrar la salud completamente. La fermentación del pan con masa madre es muy importante para que las proteínas del gluten se vuelvan más fáciles de digerir. Antiguamente, el pan lo dejaban fermentar toda la noche, es decir, 12 a 18 horas, para hornearlo al día siguiente. Eso ayuda a una mejor digestión de la proteína del gluten. Eso es todo, mis queridos hermanos, sobre esta charla del gluten y esperando que toda esta información haya sido del interés de ustedes. Iglesia de Dios, el Camino, predicando el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Que la gracia y la paz esté con vosotros.